Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, a la directora del museo, Trinidad Nogales, por la invitación y por ofrecerme esta oportunidad de dar a conocer lo que es Toletun y, sobre todo, las novedades de la investigación que se han ido produciendo en estos últimos años en esta ciudad romana. Y claro, me parece que dado lo interesante que es este ciclo internacional de ciudades romanas de Hispania, pues el encontrar este hueco para Toletun creo que también es muy buena ocasión. Paso entonces a hablar de esta ciudad y de, como veremos, enfocado, puesto que el tiempo es limitado, a ese balance y a esas novedades en la investigación. Como todos saben, la ciudad de Toletun se emplazaba en lo que es el promontorio sobre el que continúa estando la ciudad, el casco histórico de Toledo, caracterizada por esa forma en la que se está rodeado por el meandro del río Tajo. Es uno de estos ejemplos de continuidad en el hábitat que, como tendremos ocasión también de comprobar, pues van a ir acondicionado realmente nuestro conocimiento de lo que es esa etapa romana. El punto de partida, el origen, es lo que fue el Oppidum Carpetano, que también ocupaba un espacio indeterminado de este mismo promontorio conocido como Peñón Toledano. En ese caso, lógicamente, la elección de ese enclave prerromano pues, también viene condicionada por su particularidad topográfica, dotada de esas defensas naturales por las colinas escarpadas de la mayor parte de sus laterales, además de por ese refuerzo que representa la barrera natural del río Tajo rodeando la mayor parte de la ciudad, salvo su frente norte. Lo vemos aquí en esta visión desde el alto, esta visión aérea, y precisamente será el propio Tito Livio, el historiador romano, el que ya se hace eco de esta peculiaridad de lo que era el Oppidum Carpetano, puesto que ya señalaba que parva urs erat sed locomunito. Como ustedes ven, pues que se trataba de una ciudad pequeña, pobre, pero con un enclave bien defendido. Esas defensas naturales, pues no obstante, nos sirvieron para frenar el avance perdón que me adelanto, el avance de los romanos en su conquista del interior de la península y de todos estos ámbitos. Y tenemos la noticia que sitúa precisamente a Marco Fulvio Nobilior en este entorno de las proximidades de Toletun, ya en el 193 a.C., enfrentándose a una coalición de distintos pueblos, y ya en el año inmediatamente posterior, en el 192, asedia Toledo, esa Toletun carpetana, y acaba conquistando y por tanto quedaría anexionada. La ciudad pasa a ser una comunidad estipendiaria y bueno, luego veremos cómo queda en la circunscripción territorial romana. Del periodo inmediatamente posterior resulta interesante precisamente estas emisiones que son muy esporádicas, pero no por ello pues, menos importante, en las que comprobamos cómo se trata de, bueno, pues en concreto son dos emisiones
con algunas variantes, estas dos que vemos en pantalla. Como os digo, es una emisión bastante limitada. Son ambas emisiones de ases de bronce y bueno, de lo que es la ceca Tole, puesto que como pueden apreciar en el exergo de las monedas aparece esa leyenda. La cronología es algo discutida en el sentido de que bueno, pues unos estudiosos apuntan en una dirección o en otra, pero siempre se considera este margen cronológico del 80 al 27 antes de Cristo, es decir, pues en esa parte de lo que es el siglo I antes de Cristo, para situar estas emisiones. La importancia de estas emisiones bueno, es obvia, pero también tiene que ver con el hecho en este ámbito geográfico en el que se incluye Toletum, de que realmente no hay ninguna otra comunidad carpetana que llega a emitir moneda, ni en este periodo ni en el posterior. Y eso bueno, pues marca lógicamente la relevancia, por lo menos en este momento coyuntural del siglo I antes de Cristo con estas emisiones. También destacable es el hecho de que bueno, aparecen algunos magistrados que están, bueno, digamos, garantizando esas emisiones. Y luego también, como ya venía siendo habitual en muchas otras emisiones locales de otras comunidades hispanas, el hecho de que ya la leyenda aparece directamente en latín y no en otros dialectos, o sea, en grafías propias indígenas. Esa forma de manifestar ya con estas acuñaciones, el que al menos una parte de la población, probablemente sus élites, ya estaban en ese proceso de inicio de la romanización y deseosas además de mostrarlo y de ostentarlo con estas acuñaciones, pues ya vemos, por ejemplo, en época augustea, como Toletum pasa a estar en la organización territorial romana en esa época de Augusto, en lo que corresponde a la provincia tarraconensis, Citerior Tarraconensis, y ya en el momento en el que se organizan conventus, en lo que sería el conventus cartaginensis. Hay otra cuestión que en principio fue algo debatida, aunque personalmente creo que ya se puede admitir que cuándo fue el momento en el que Toletum pasa a ser, a formar parte de lo que son las comunidades privilegiadas, adquiriendo lo que es el estatuto jurídico de municipium. Aunque algunos han defendido que podía ser en época augustea, bueno, por una serie de cuestiones que veremos en relación a cuándo se produce realmente el proceso de monumentalización de la urbe y una serie de elementos, pues parece que más bien hacen apuntar a la época Flavia como esa época en la que por fin obtendría ese privilegio de ser municipium, es decir, al compás de todas esas otras comunidades, tantas otras comunidades hispanas que gracias a que se otorgó el ius lati por parte de Vespasiano, pues pasarían a integrarse de una forma más directa. Es decir, lo situaríamos entre el 73 o el 74, cuando ya encontramos a Toletum, o tenemos la certeza de que Toletum estaría formando parte de esas comunidades privilegiadas. Pasamos después de este breve avance histórico a lo que es la parte que podemos ir conociendo de lo que fue esa ciudad romana a partir de la arqueología. En este sentido ha habido una serie de
digamos que ha sido progresivo el conocimiento y los resultados obtenidos, sobre todo desde que se fueron aumentando lo que sería el seguimiento de obras, sobre todo en el casco histórico, y a partir de ahí, pues lógicamente, se han ido recuperando toda una serie de datos, documentación arqueológica, estructuras que han ido surgiendo. No obstante, como muchas veces ese seguimiento es bastante restringido a lo que son las zapatas de cimentación del edificio que se va a construir, pues con frecuencia desafortunadamente ese conocimiento no es muy amplio y es muy fragmentario en realidad. No obstante, pues iremos viendo que efectivamente hay toda una serie de restos y de documentación que nos permite cada vez conocer algo mejor esta ciudad romana. En relación a la urbanística y al compás de ese proceso de romanización y de ese deseo de formar parte de las ciudades de la élite, de conseguir ese estatuto de municipium, pues sin duda se puso en marcha toda una serie de transformaciones de lo que era ese oppidum carpetano, probablemente desmantelado, por lo que luego veremos de hasta qué punto realmente esta ciudad pasa en un lapso de tiempo que desconocemos, por supuesto, pero pasaría ya a estar a tener ese aspecto de ciudad romana y estar dotada de todos esos edificios y construcciones características y emblemáticas de las ciudades romanas. Así, por ejemplo, pues partiendo de lo que sería su perímetro, pues finalmente se ha podido concluir que la ciudad estaba dotada de un recinto amurallado. Bueno, en esta cuestión señalar que durante bastantes décadas hubo una cierta controversia entre los que consideraban o considerábamos, yo me incluyo, que Toledo tendría estaría lógicamente con esta orografía y esta topografía, contaría con esa muralla, pero algunos consideraban que no era así, partiendo también de fuentes posteriores que atribuían a la etapa visigoda la construcción de una muralla. Básicamente, luego lo veremos, pues digamos que todo este perímetro de la ciudad que aparece marcado forma parte de lo que es en la parte superior del escarpe natural del terreno, de lo que ya es la planicie elevada del promontorio, en lo que es la llamada cota 500. Y efectivamente sobre esa base de la cota 500 es donde se preveía que estaría el recinto amurallado. De hecho, en el frente norte, que aparecían una serie de restos, pero que no se había podido confirmar su cronología, existía esa posibilidad de que fueran concretamente ya de época romana. En todo caso, el sondeo, digamos la confirmación vino a raíz de un sondeo que se realizó en el año 2000. También, como ven estos sondeos que muchas veces tienen una extensión limitada, en concreto en la Puerta del Sol, en una de las zonas al norte de la ciudad, luego lo veremos. Y bueno, pues afortunadamente apareció esta estructura que fue identificada por Vasilis Tziolis como parte de una torre semicircular, ¿no? Revestida de esos sillares y también con asociado a una estratigrafía que permitía corroborar a su vez lo que es la propia cronología atribuida a época Flavia. Lógicamente, en este periodo lo que es el recinto amurallado no tendría un sentido en sí
defensivo, como todos pueden suponer en un periodo de Pax Romana, sino que estaría, pues como en otros casos de murallas altoimperiales que se conocen en el mundo romano, estaría más en consonancia con lo que son bueno, pues la búsqueda de una imagen, el responder al modelo icónico de Dignitas, dotando a la ciudad de ese perímetro, de ese recinto amurallado y sobre todo monumentalizado. De manera que podemos considerar que estaba más en consonancia con eso, con la carga simbólica e ideológica que tenía también sin duda las murallas en este contexto romano y bueno, pues asociado una vez más a su promoción jurídica justo en esa etapa de época Flavia. Toda vez que ya teníamos la confirmación de que se trataba efectivamente de o sea, había un recinto amurallado en época romana, coincidente por otra parte con esa cota 500, bueno, pues realmente se puede seguir el rastro con bastante certeza en la parte norte y algo menos en otros sectores. No obstante, precisamente por eso, y ya sabiendo que nos encontrábamos con esa muralla en ese frente norte, ya habíamos propuesto el doctor Sciolis y yo misma la posibilidad de que el acceso norte hubiera una puerta importante, precisamente por la accesibilidad más fácil de esta zona, en este frente norte, y ya habíamos propuesto que podía ser coincidente con este punto que señalo aquí, en el que, bueno, pues efectivamente había ya en época medieval una puerta que era el acceso norte más importante en este flanco del recinto amurallado. Con posterioridad, pues se produce un hallazgo muy importante que se llevó a cabo a partir de las intervenciones arqueológicas que promovió el propio consorcio de la ciudad de Toledo en el entorno de la mezquita del Cristo de la Luz. Aquí vemos la parte de lo que es una pequeña parte de lo que es este extraordinario monumento también, y que fue excavada por Arturo Ruiz Taboada y Raúl Arribas. Aquí vemos una foto de esas excavaciones con la fortuna de que se documenta en buen estado un tramo importante de calzada romana en ese punto. Aprovecho ahora ya lo que es la imagen de satélite para situar esto que hemos ido viendo también sobre plano. Esta es la mezquita de la Luz y este es el tramo un tramo bastante amplio de calzada con esas losas bien dispuestas, casi enhiladas, que son de granito, y el recuadro, vamos, el rectángulo en realidad lo que está indicando es la posición de esa puerta de Valmardón, esa puerta que sería la que existiría desde época medieval. Aprovecho la ocasión también para señalar, esta es la Puerta del Sol, donde se habría producido ese hallazgo de una torre semicircular de la muralla. O sea, estaríamos hablando de que efectivamente transcurría por esta zona ese recinto amurallado con sus torres semicirculares, con una puerta que sería el acceso probablemente bajo la actual Puerta Valmardón y esa puerta medieval que tenemos aquí, la podemos ver. Vemos aquí al fondo precisamente la mezquita del Cristo de la Luz y lo que sería la puerta del recinto islámico llamada de Valmardún, de la que lógicamente deriva esta denominación actual. Ese sería el acceso norte. Por tanto,
de ello se infiere, lógicamente, que el tramo descubierto de calzada, por su orientación en sentido norte-sur, hacia el interior de la ciudad, correspondería con un tramo del Cardo Máximo que partía de esa puerta. También es interesante cómo debajo, como también era de presuponer, debajo de esa calzada se pudo documentar lo que era este canal, que se identifica lógicamente con una cloaca, y del que además ya conocíamos su existencia, no lógicamente en ese tramo más próximo a la mezquita del Cristo de la Luz, sino justo al exterior de la puerta de Valmardón que vemos aquí. De hecho, ya habíamos también señalado, puesto que es llamativo el hecho de que este tramo exterior estaba construido con sillares, con lo cual no era un tramo para ser simplemente subterráneo, sino que se preveía que al menos parcialmente estuviera a la vista, y por eso habíamos indicado que con toda probabilidad se encontraba justo extramuros respecto a ese acceso norte de la ciudad, y ya era también un indicio, antes de que se produjera el hallazgo de esa torre semicircular, de que efectivamente pues esto era una puerta, la puerta norte. Bueno, el precedente de esta puerta posterior, y de que existiría un recinto amurallado. En este caso se ha podido ya documentar tanto en el tramo que está construido con Opus Camenticium bajo la calzada, como este tramo posterior de lo que sería esta cloaca vinculada al Cardo Máximo. Bien, vamos a pasar a otro componente muy importante, lógicamente, de la urbanística, que es el del entramado urbano. En este sentido, y lo vemos aquí en este mapa topográfico, Toledo no solo es un promontorio que está sobrelevado respecto al nivel circundante, en esa cota que decía de los 500 metros, sino que también se caracteriza por tener toda una serie de desniveles y distintas zonas de altura, algunos eruditos llamaban colinas, y bueno, pues efectivamente se ve muy bien en este mapa topográfico. Y la cantidad de vaguadas que a su vez recorren esa parte superior del promontorio. Esto había llevado a los eruditos y a distintos estudiosos a suponer que la trama urbanística del propio Toletum no tuviera una disposición regular, sino que fuera más bien radial por la complejidad topográfica. Sin embargo, y pese a esa irregularidad topográfica, ya se percibían, sobre todo en algunas zonas de la ciudad, una serie de tramos rectilíneos con una determinada orientación, que cuando ya hace años me ocupé de este tema de investigación de la urbanística de la ciudad romana de Toledo, me llevó a suponer que quizá fueran la fosilización de un entramado urbano regular, es decir, ortogonal, que hubiera pervivido en el tiempo. Realmente, cuando uno ve Toledo, pues sí, nada parece indicar que pueda pervivir fosilizado restos de esa posible trama urbanística romana regular, pero luego la observación de determinados tramos, que es lo que podemos ver aquí. Primero propuse este entramado, que en realidad está fosilizado en todo este sector nororiental de la ciudad, tanto en estructuras como en estructuras murarias, me refiero,
como en vías que ha pervivido la viabilidad, como es habitual de tener en cuenta en los estudios de urbanística, y el que se podía restituir prácticamente una trama con unas ínsulas que son las que están marcadas siempre desde el punto de vista de las hipótesis, a las que por otra parte se sumaban en realidad otras muchas estructuras de medianerías de casas posteriores, como vemos por ejemplo aquí, que coincidían con este entramado. La investigación, partiendo de esta premisa, pues bueno, luego dio continuidad con el estudio de determinadas estructuras que ya iban cada vez siendo más numerosas, luego veremos alguna de ellas, que precisamente coincidían con esta disposición. Si observan, es una disposición prácticamente cardinal, es decir, que estos ejes ortogonales siguen una orientación norte, sur, este, oeste, prácticamente con una desviación mínima de 5 grados respecto a los ejes cardinales. La coincidencia luego de una serie de estructuras de filiación romana con esta misma disposición, pues me llevaron a proponer esta hipótesis y a continuarla sumando otras evidencias en estos años. Por supuesto, falta mucho para poder reconfirmar todo esto, pero ya cada vez van saliendo más indicios, como veremos luego a continuación. No obstante, sí que es cierto que había otra zona en la que no estaba tan presente este entramado que sigue esa cardinalidad y que planteaba otra posible disposición. De hecho, tengo aquí señalado la T de las termas, luego veremos las termas imperiales que se han encontrado y en la que ya también se confirma una determinada orientación de las estructuras que a su vez determinaría una orientación con esta otra disposición en este sector. ¿A qué obedecería esta convivencia, por lo menos en algún momento dado, de esta diferente planificación urbanística? Pues como saben, como ocurre en muchas ciudades romanas, puede obedecer a un mejor aprovechamiento de determinadas zonas del terreno urbano y así se reorienta otra zona de la ciudad, o bien, como más bien es más frecuente, porque obedecen a momentos y fases de planificación urbanística diferentes. En este caso, precisamente al coincidir con las termas, luego lo veremos cómo sería, digamos, posible que este entramado con esta orientación que ya va más en un sentido noroeste, sureste, que pudiera corresponder a una fase relacionada con la instalación de infraestructuras del agua y quizá de la propia instalación de las termas. No obstante, una vez más nos movemos en el plano de las hipótesis, aunque hay determinados elementos que se van progresivamente comprobando y digamos que el tiempo nos irá permitiendo corroborar o descartar estas hipótesis. Por supuesto, el entramado ortogonal con esta orientación en zonas irregulares supone hacer grandes obras de aterrazamiento, el que determinadas calles tuvieran pendiente, como hoy ocurre, pero por lo demás no existía ninguna traba siguiendo la tradición griega de poder construir una trama perfectamente regular y reticular en un lugar, en un terreno irregular. Bien. Estas son las estructuras a las que aludía
bueno, de seguimiento de obras, de documentación de paramentos, sobre todo en la parte más baja de determinadas estructuras murarias que en su base ha pervivido esos restos romanos, y tenemos aquí algunos de ellos que coinciden además con esa trama norte-sur, este-oeste, es decir, los Cardines con esa orientación norte-sur, los de Cumani en perpendicular con esa orientación este-oeste. Tenemos aquí algunos con restos de envergadura, ese Opus Quadratum, algunas otras curiosas como este Opus Africanum en la parte inferior de ese muro, o estas otras estructuras, esta excavada y estas en la parte inferior que conservan esos sillares, precisamente en la calle de la Plata, sobre la que volveremos. Vamos a dedicar también en esta parte vinculada a la organización urbanística del asentamiento de la ciudad, brevemente lo relativo a lo que es la red de suministro, distribución y saneamiento, por todo lo que también puede tener que ver, como saben, con la propia planificación urbanística. En este caso vemos lo que es el acueducto. Ahora también veremos alguna imagen más, que cruzaba, lo que es el tramo de Puente Acueducto. Es un acueducto que viene desde una presa situada a 38 kilómetros y con un recorrido, pues como pueden imaginar, bastante prolongado, porque 38 kilómetros son en línea recta, es decir, el recorrido en realidad es más largo, y luego tiene que cruzar el Tajo con este puente acueducto que vemos aquí, y ya entraría en la ciudad. Tenemos en este caso marcadas en este plano, y ya luego no vuelvo, algunas de las cisternas que prácticamente están alineadas. Se trataría de grandes reservorios de agua para su posterior distribución y redistribución a distintas alturas y distintas zonas de la ciudad. Y luego en una cota más alta, que pongo con interrogante porque es la zona en la que están las termas, estas grandes termas públicas, y que lógicamente pues necesitarían al menos también grandes reservas de agua, y en algún punto aún no localizado pues estarían esas cisternas de abastecimiento a las termas públicas. Tenemos aquí la parte que se conserva del puente acueducto, de este estribo revestido con caementicium, revestido de sillares. Aquí, casi no se aprecia, tenemos otra de los estribos de este puente acueducto, aquí también en lo que es la ladera, al otro lado del río, en la ladera del Alcázar. Esta es una de las restituciones hipotéticas que se ha hecho de este alzado. Esta sería la ladera donde se sitúa la Academia Militar de Toledo. Se salvaría ese estribo que veíamos con parte ya de curva, se salvaría el puente, se salvaría con el puente del río, quiero decir, y ya esta sería la ladera de la otra ladera. En cualquier caso, sí que es importante señalar, como indicamos aquí y también había sugerido Fernández Casado, que se trata de un puente sifón con todo lo que implica de esa ingeniería de tradición también helenística, de que bajara con una determinada presión el agua para luego remontar a la ciudad. Por no entretenerme más, en los últimos años se han encontrado un buen número de cisternas en los seguimientos arqueológicos de distinto tipo y de distinta magnitud y de distinta cronología. Esta es una de las más singulares, y es el conocido como depósito de la cueva de Hércules, que luego, por supuesto, pues tiene otras fases que van transformando ese espacio. O esta otra que también es bastante singular, que es una cisterna, la cisterna que se descubrió bajo el antiguo Colegio de Infantes, que tiene la peculiaridad de que tiene una mina de agua para captar
agua del subsuelo de la propia Toledo. Y luego, por supuesto, toda una trama de conducciones de evacuación, en su mayor parte, otras conducciones podrían ser de abastecimiento, pero bueno, la mayor parte de las que conocemos corresponderían eso, a un emisarium bueno, que vierte aguas más bien hacia el exterior. Es de saneamiento, pero es también de aliviadero de las aguas que llegaban a Toledo por el acueducto. Y tenemos esta, por ejemplo, de juego de pelota, esta que es un canal vinculado también a las termas, luego también lo veremos, y que bueno, tiene la relevancia de que muchas de ellas nos permite también ir complementando la información urbanística, porque una buena parte de estas sí que podríamos deducir que están bajo lo que es la trama de calles de Toledo, pero del Toledo romano. Pero también es cierto, y sobre eso también hemos señalado las cautelas que hay que mantener por el hecho de que realmente en ocasiones precisamente la peculiaridad topográfica de Toledo, las acusadas vertientes que tienen en algunos lugares, podía llegar a priorizar el trazado de algunas de estas canalizaciones de desagüe para que discurriera adecuadamente esas aguas residuales y no necesariamente coincidir todas ellas con la parte inferior de una calle, como también se ha podido documentar en otras ciudades. Pasamos a lo que son los espacios y edificios públicos que se conocen intramoenia, que de los que ya he comentado que estas estructuras que van apareciendo en el subsuelo y en zonas subterráneas de los edificios, pero que son tan fragmentarios que no nos permiten recomponer en muchas ocasiones edificios, salvo excepciones. Una de las primeras cuestiones que lógicamente nos planteamos desde hace décadas es dónde se encontraría el foro de la ciudad. En fin, ha habido propuestas de distinto tipo, pero lo cierto es que no tenemos nos seguimos moviendo en el plano de las hipótesis. Ciertamente, como suele ocurrir con los foros, pues se ubicaría en una posición central, pero hay distintas posibilidades. De hecho, bueno, por distintos elementos que ahora comentaré, una de las posibilidades sería que se localizara en este punto elevado, en el que se han encontrado una serie de estructuras y otros elementos, y que lógicamente estaría en conexión con el transcurso efectivamente del cardo máximo y un posible decumano máximo que no sabemos ahora mismo cuál es, pero que de confirmarse que el área foral estaría en ese punto, pues ya tendríamos también la posibilidad de identificarlo. Vuelvo sobre el plano hipotético de estos posibles cárdines y decumani, para indicar que precisamente esta zona que estaba señalando sobre el plano topográfico es esta que tenemos aquí, y precisamente este trazado en concreto es el que coincide con la actual calle de La Plata, en la que ya hemos visto que hay una serie de estructuras importantes romanas que siguen esta disposición, en este caso este-oeste, y coincide además o sea, que podía ser uno de esos decumani, y de confirmarse que se trata de esta zona. En esta zona se emplazaría el área foral, sería el que correspondería al decumano máximo. En cambio, en este caso tendríamos que sería que también coincide con una serie de calles de la trama actual, fosilizadas en la trama actual, y que vendría de lo que es el tramo documentado en pendiente con otra pequeña orientación hasta situarse en una cota más elevada y discurrir por este punto lo que sería el cardo máximo. Lo que es otro indicio importante que ha hecho que
que esta zona del entorno de la calle de La Plata vaya teniendo más posibilidades de que pudieras encontrarse allí el área foral, ha sido precisamente el hallazgo de esta estatua de Togado. Vemos aquí cómo apareció en el seguimiento de una obra. Tampoco se pudo terminar de excavar en extensión y bueno, la estratigrafía asociada pues tampoco quizá era del todo definitiva. Este hallazgo se produjo en el año 2003 y la estatua de Togado es esta que ya está en el Museo de Santa Cruz de la ciudad de Toledo, como vemos ya en muchas mejores condiciones respecto a su hallazgo. Esta estatua ha sido precisamente estudiada por la directora del museo, Trinidad Nogales, con Paloma Acuña, que publicaron un artículo en 2013. Proponen su datación en época Julio-Claudia y bueno, no nos podemos detener más, pero llegan a plantear la hipótesis, la posibilidad de que pudiera incluso tratarse de un integrante de la familia imperial. Por otra parte, la propia calidad de la factura de esta estatua, el hecho de que el mármol utilizado es mármol de Luni, el mármol lunense, bueno, pues hacen presuponer que es muy posible que esta estatua en origen estuviera colocada en el propio foro y que al localizarse en este punto de la calle de La Plata, coincidiendo con esos otros restos que tienen esa traza cardinal, bien norte-sur, este-oeste que veíamos antes, pues que pudiera corresponderse con ese área foral. Pasamos a otro de los edificios públicos que podríamos decir el único del que conocemos suficientes restos como para haber podido restituir también en una especie de puzzle todos los fragmentos y los restos conocidos. Algunos se conocían desde hace muchas décadas, otros han sido consecuencia de actuaciones programadas por el propio Consorcio de Toledo, puesto que se sabía que pertenecían a unas termas. Entonces se han ido extendiendo las actuaciones en toda esta área para al final, ya recientemente, poder hacer un estudio del conjunto, no obstante, siendo aún fragmentario el conocimiento de estos restos. Sin duda alguna corresponden a unas termas públicas imperiales. Tienen ahí indicado sobre este plano del Consorcio de Toledo que la superficie del edificio sería de 2.400 metros. Se conocen como las termas imperiales de la Plaza Amador de los Ríos porque es precisamente en torno a esta plaza actual donde ya aparecieron toda una serie de restos que ya confirmaban su adscripción a unas termas, mientras que otros, como estos que tenemos aquí, que ahora veremos brevemente, pues tenían una diferente interpretación, que podían ser cisternas o otro tipo de construcciones. Bueno, en este caso simplemente volver a este plano topográfico para ver su disposición en este punto concreto de la trama urbana de Toledo. Y esta es la restitución a partir de toda esa serie de muros y estructuras ya excavadas que mayoritariamente ha ejecutado y llevado a cabo Carmelo Fernández Calvo y que ha sido él precisamente el que ha publicado con el consorcio en 2019 el resultado de toda una serie de distintas actuaciones y un estudio completo de todas estas estructuras. Vemos en este lado izquierdo lo que sería, como ven en rojo, la parte realmente que se ha podido recuperar y excavar, sigue siendo fragmentario y bueno, pues corresponde a estructuras subterráneas o que están en el subsuelo de lo que es el complejo de las termas, con una serie de galerías, espacios de almacenamiento, etcétera. Y la parte de hipocausta, de praefurnia,
que estaban en ese subsuelo de las termas. En cambio, aquí a la derecha pues podemos ver lo que ya es la planta principal de las termas, con sus habituales dependencias, con una serie de estancias. Se plantea la existencia, por ejemplo, de un gran caldarium con sus correspondientes alvei, esas bañeras de agua caliente, una serie de salas templadas, por supuesto, luego lo que sería el frigidarium con su piscina o natatio. Y bueno, también se propone la existencia de una palestra de grandes dimensiones, algo que todavía es meramente hipotético. Es posible que tuviera una palestra, pero tampoco sabemos cuáles son sus dimensiones. La importancia de este estudio es eso, el recomponer todos esos fragmentos de excavaciones y poder hacer una lectura de lo que es ese complejo, un estudio, y devolvernos esta investigación, lo que es realmente el único edificio público mejor conocido dentro de lo que es el área intramoenia. Conocemos otras estructuras fragmentarias, pero estructuras que son de extensión muy limitada, que se pueden atribuir algunas a domus, otras a algún edificio público, pero sin determinar. Y de ahí la importancia por un lado, de este proyecto del consorcio integral de buscar recomponer todas estas piezas, todos estos elementos dispersos y de difícil y de acceso distante hoy en día en el propio casco urbano de Toledo, y poderlo aunar en este estudio. También es significativo, tenemos aquí estas imágenes. Este fue uno de los primeros que ya permitió confirmar que se trataba lógicamente de unas termas, pero aún parecía que su dimensión no era tan amplia, cuando ya se fueron completando con hallazgos en toda la zona, como esta galería muy bien conservada, íntegramente conservada en un buen tramo de esa zona subterránea de servicio en la parte inferior de este gran complejo termal. Este gran complejo termal, que es este edificio público, vemos además que estaría ricamente decorado. Este ha sido otro hallazgo afortunado que se produce en 2017, cuando en una de las últimas intervenciones que se estaba produciendo en esta zona, en esta parte del edificio termal, apareció esta estatua fracturada, pero conservada dentro de lo que cabe en buenas condiciones, que ha sido estudiada por el profesor Noguera e identificada como un sátiro que además ascribe a época adrianea. La importancia es la calidad extraordinaria de esta factura, de esta escultura, el que se trata además de un mármol de Paros, es decir, es un rico mármol de importación, y de que incluso pues, se considera que puede ser de talleres metropolitanos, es decir, que viniera de la propia Roma para ya situarse en estas termas públicas. De modo que, además de la magnitud, de la monumentalidad de estas termas, tenemos esta muestra hoy por hoy casi única, con otra serie de elementos, por supuesto, de decoración marmórea, pero son fragmentos de distinto tipo, y que nos están hablando de la extraordinaria riqueza de este edificio y del empeño en dotarle de todos unos elementos decorativos de una altísima calidad, y bueno, pues como una forma clara de ostentación de lo que es este gran complejo arquitectónico y público. Cerramos aquí, por ir avanzando, que no me quiero alargar, con la parte de los restos intramoenia, dentro de intramuros, digamos, de la ciudad, para pasar a ver lo que son los principales, no los únicos, pero por cuestiones de tiempo, los principales edificios que nos encontramos en el área suburbana, inmediatamente al pie de esta fachada norte de la ciudad,
que como ya hemos dicho es la más accesible, y es en la que se sitúan los edificios de espectáculos, el Circo Romano y el anfiteatro. Tenemos también todavía la cuestión, como tantas cuestiones sin resolver en del Toledo romano, de si habría contado con teatro o no. Probablemente por todo el despliegue de monumentalización que se hace en Toledo, pues podemos pensar que sí contó también con un teatro. Ahora veremos, por ejemplo, la magnitud que tiene el circo. O sea, hay un claro empeño en monumentalizar y dotar a la ciudad de todos los edificios públicos y de grandes dimensiones y monumentalidad. Y en cuanto al teatro, bueno, pues se ha planteado alguna hipótesis. Yo personalmente creo, como también parece obvio, que al igual que estos otros edificios de espectáculos aprovechan determinados desniveles del terreno, en el caso del teatro es muy probable que se aprovechara las propias laderas del Peñón toledano, que son mucho más pronunciadas, y sobre todo en esta parte norte, en consonancia con lo que vemos que es donde se sitúan los otros dos. Desde mi punto de vista, es probable que incluso se buscara una zona próxima a este acceso norte. Esta fachada norte está funcionando como la parte principal y de fachada, valga la redundancia, de lo que es la ciudad. Es la zona más accesible. Hemos visto que aquí se sitúa esa puerta norte, y en torno a ella se podría localizar el teatro, que a día de hoy pues desconocemos nada que pueda ser, no conocemos nada que pueda ser atribuido a este teatro. En cambio, el circo romano es el caso opuesto, es un circo del que ya se conocían a lo largo, o sea, de siempre, toda una serie de vestigios y de restos que afloraban en el terreno. Además ha sido ha sido objeto de toda una serie de intervenciones arqueológicas. Ya la más amplia de todas ellas fue en los años 20 del siglo XX, donde prácticamente se desenterraron buena parte de las estructuras que lo integraban. Tenemos aquí el hemiciclo y bueno, pues restos también de otras partes de lo que es el edificio. Y lo importante también, aquí tenemos lo que son la parte conservada en Opus Camenticium de las bóvedas abocinadas que integrarían la grada del hemiciclo. Es también no solo uno de los mejor conservados de la península, sino casi del conjunto del Imperio Romano, pero sobre todo por otros restos que también se ven y apreciaremos ahora brevemente en alguna fotografía. Es un tema que hemos estudiado y que daría para otra conferencia, pero simplemente destacar la monumentalidad de este circo, con todo este cuerpo de gradas revestidos en sillares de granito en todo su perímetro, y la magnitud, puesto que llega a alcanzar una longitud de 427 metros, lo cual le hace equiparable a los grandes circos del Imperio Romano, por supuesto de Hispania, ¿no? Que compite en dimensiones y en monumentalidad con el de las propias capitales provinciales, la propia Mérida o el de Tarraco. Por esas dimensiones, y luego la compleja articulación arquitectónica que presenta. Una planificación muy, muy interesante, con dos cuerpos de gradas. Este primero en piedra, sustentado sobre el Opus Camenticium, y uno en madera. Y una articulación, este es el plano, la planimetría que realizó Sánchez Palencia y María José Sainz, que en los años 80, cuando se hicieron realmente las primeras excavaciones sistemáticas y ya con, digamos, estratigrafía, y además con un estudio científico de lo que es el edificio en sí,
y es lo que nos ha permitido realmente conocer cómo se organizaba en esos módulos con un sistema modular, con la parte inferior de las gradas que se sustentan en esas bóvedas y luego la parte superior en madera, lo que sería ese Maenianum sumum in ligneis, siguiendo las pautas incluso de la fase cesariana del Circo Máximo de Roma, que permite ampliar el aforo y generando una secuencia de accesos, de alternancia de accesos interiores y exteriores, con estas grandes escaleras que a su vez permitían, junto con otros pilares, sustentar esa estructura de la parte superior de la grada en madera. Esa articulación es interesantísima, la hemos podido estudiar en detalle en estos últimos años. Vemos aquí parte de esas estructuras conservadas y precisamente también desde nuestro grupo de investigación, aparte de estudiar los detalles, hemos emprendido hace cosa de un año un proyecto de revalorización parcial, al menos, para colocar una serie de paneles con reconstrucciones virtuales como esta. En este caso concreto tenemos lo que sería la parte exterior del hemiciclo con la porta triunfalis y en la que se aprecia pues, esa doble grada, una parte en piedra, otra parte en madera, los accesos, estas escaleras exteriores en Opus Camenticium y en piedra, que a su vez permiten sostener ese graderío en madera, y lo que es el interior de la espina. El aprovechar estos recursos que tenemos hoy en día con las nuevas tecnologías para mostrar al visitante, hacer que puedan comprender mejor, interpretar estos restos, de los que en algunos puntos sí que quedan bastantes vestigios, pero que aún así es difícil de interpretar, puesto que no mantienen sus sillares por ejemplo, las gradas y otra serie de elementos que han sido expoliados con el tiempo. Esta también es la imagen de todo lo que sería el conjunto del circo en esa parte baja del área suburbana de Toledo. Y para cerrar esta conferencia nos referiremos ya al anfiteatro, que se encuentra en esta ubicación. En una terraza, en una zona de declive de las terrazas del propio río Tajo, y que se conocía su ubicación porque afloraban restos, bueno, pues también como del propio circo romano, en menor cantidad, pero que también, en fin, por resumir, sufrieron una serie de avatares en el tiempo, lo que llevó a su destrucción o incluso al que desaparecieran bajo los cimientos de las construcciones que se hicieron en esta zona de la ciudad, en torno a la calle Honda, que es esta que tenemos aquí, ¿no? Entonces, debajo de esas edificaciones, pues desaparecieron los restos. No obstante, a principios del siglo XX, Rey Pastor llegó a documentar algunos de esos vestigios que aún eran visibles y proponía pues este posible alzado de lo que sería la grada, con un sistema de bóvedas, sobre todo la parte central, con bóvedas transversales, radiales, sobre las que se sustentarían esa grada. Lo cierto es que también en este caso se produce un ejemplo más de los que ya hemos señalado para la ciudad de Toledo, de continuidad y de fosilización en la trama urbana actual, porque sobre esta foto de satélite vemos lo que es la calle Honda, que es este eje que prácticamente seguiría el eje longitudinal de lo que es el anfiteatro, y lo que es la curva de su más que probable perímetro, que ha quedado marcada en estas construcciones, en estas manzanas, también en el otro extremo. La ubicación era segura, la teníamos cierta por las distintas fuentes, incluso algunas llegando al siglo XX, y la fortuna ha querido que en un reciente seguimiento de obra en estas manzanas haya llevado al hallazgo
de parte de esas bóvedas, como apenas se puede apreciar aquí, pero que en un sondeo, por otra parte, bastante limitado, ha permitido confirmar la disposición de una pequeña sección de esas bóvedas que formaban la cimentación de las gradas del propio anfiteatro. Desafortunadamente, pues, o sea, ha sido una fortuna el poderlas confirmar y documentar arqueológicamente, pero los últimos meses han supuesto que no se haya dado continuidad a la obra. Seguimos con estos resultados muy limitados y tampoco estaba muy claro que se podrá hacer en el futuro, como ocurre en muchas ocasiones. En definitiva, y por no alargarme más, he tratado de demostrar con este rápido, intenso recorrido de lo que conocemos de la ciudad romana y poniendo más el énfasis en lo que han sido las novedades de los últimos años, pues hemos podido hacer este balance de lo que a día de hoy conocemos de la ciudad romana de Toletum, siendo evidente, como todos han podido comprobar, que aún es muchísimo lo que nos queda por conocer. Lógicamente, todos los que nos dedicamos a la investigación en Toledo esperamos que próximas excavaciones pues, nos vayan restituyendo más información, más restos que podamos interpretar y que nos permitan, en definitiva, conocer cómo fue esa Toletum romana, al conocer esos rasgos que componían el paisaje urbano de esta ciudad, en la que mientras pues, queda evidente por lo que ya conocemos esa monumentalidad y ese pertinaz empeño de sus ciudadanos en ostentar su pujanza y lo que eran sus romanitas, convirtiendo a esta ciudad en lo que era sin duda una ciudad plenamente romana. Muchas gracias a todos.